no matarás. O como se dice en hebreo, rasa, y no viene utilizado más que para hablar de la muerte o del asesinato de un enemigo personal, para designar una determinada manera de matar, distinta al caso de una guerra. Se trata de la muerte provocada que niega la vida comunitaria. El ser humano es imagen de Dios, así que el homicidio es un atentado contra Dios mismo a través de tal semejanza. Si bien existe en la Biblia la ley del talión, en Éxodo 21, 22 al 25, no se trata de un ajuste de cuentas personal, sino mediante la participación de los jueces o de la comunidad, en el caso de Levítico 24, 14 al 23, y en el relato del primer homicidio, finalmente luego de la condena, Dios perdona a Caín y lo protegerá de todo mal, como nos dice Génesis 4. Las historias de José, los jueces Saúl y David, y las guerras entre Judá e Israel están llenas de relatos macabros de muertes y guerras. Hay que tener en cuenta la naturaleza de las circunstancias y la crueldad de esos tiempos antiguos. El hecho frecuente de matar al enemigo en la guerra, destruyendo a quienes intentaban destruir al pueblo elegido, no era considerado una violación del mandato. Los profetas ya deploraron todo ello y denunciaron los procedimientos inadmisibles de los jefes y soldados, como nos dice Abdías 10:11, Habacuc 2 del 15 al 13 y Amós 1 del 3 al 15. Jesucristo va a profundizar mucho el significado del sexto mandamiento en Mateo 5, 21 al 26. La ira, el odio y la culpa son los orígenes del crimen, un intento espiritual de eliminar al prójimo y por lo tanto ya llevan en sí la semilla de la violación del mandamiento. No es solo el acto en sí mismo, sino también la intención y el pensamiento los que ensucian el alma humana. Jesús mostró además a través de su palabra y su vida que cada ser humano tiene dignidad por sí mismo y vale como tal ante Dios. Dio la vida por sus homicidas, perdonándolos. Impidió que se aplicara la pena de muerte a la mujer adúltera, a quien todos juzgaban y condenaban. En nuestro tiempo se ha llegado a tener una conciencia generalizada del valor de la vida humana. Hay crímenes que ya no se castigan con la pena de muerte como antes. Existen esfuerzos internacionales por humanizar de alguna forma la guerra, creando leyes que deben respetarse en caso de conflicto. Se crearon organizaciones nacionales e internacionales para la salud, la alimentación, etc. Pero también es cierto que vinieron las guerras mundiales y la amenaza actual de destrucción, y también todavía persiste la pena de muerte en algunos países. Los primeros cristianos se negaban terminantemente a prestar el servicio militar, lo cual era causa de persecución por parte del Imperio Romano. Después, cuando el cristianismo fue admitiéndose cada vez más y llegó a ser religión oficial, se encontraron motivos que justificaban a los cristianos la participación en guerras. Agustín, Lutero y Calvino admitirán como última solución la toma de armas cuando fuera por defensa o para sublevación contra un régimen injusto. Una cosa es cierta, para ganar un conflicto el pueblo y los soldados deben ser impulsados a odiar a los enemigos. El que no odia no sirve para la guerra, porque el odio y la furia son la raíz del crimen y también la base del poder y del coraje necesarios para obtener la victoria. Llegar a la guerra implica una decisión consciente y muy comprometida de muchísimo riesgo personal y social. También hay otros movimientos cristianos como los anabautistas que niegan totalmente el uso de las armas y defienden la doctrina de la paz. La eutanasia, esa muerte misericordiosa cuando una persona está en estado vegetativo y no tiene conciencia de sí, implicados familiares y médicos. Aborto justificable en ciertos casos terapéuticos. Mata al prójimo quien le quita el sustento y derrama sangre quien priva de su salario al jornalero. Esta es una enseñanza que afecta a muchos aspectos de la vida comunitaria.
50.000 niños por día mueren en Asia, África y América Latina por falta de alimentos y salud, y todo como consecuencia de un sistema internacional injusto que hace a los países ricos más ricos y a los pobres más pobres. Trabajo insalubre, tortura, accidentes de todo tipo. En Estados Unidos murieron más personas por este motivo que en las 2 guerras mundiales. Que el Señor nos ayude a ser gente de paz, gente que transmite paz y gente que presenta con mansedumbre la fe que profesa. Que el Señor os bendiga.